le hemos visto muchas veces. No, por luego hace muchísimo que no he ido. Bueno, están, señores, sentarse. Porque ya sigamos a ver los libros. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. De novo con esta actividade dos martes das artes que convocamos aquí a, bueno, diferentes actividades porque, como todo o mundo sabe, a Academia está formada por diferentes seccións. Esta pertenece á sección de arquitectura, bueno, en fin, hai outras seccións, pero esta especificamente dedicada ao mundo dos arquitectos e da arquitectura. Pois temos hoxe con nosotros un arquitecto de Lugo, Santiago Catalán, que invitamos, estamos moi gustosos de que viñera. Tiñamos algunhas dudas porque, claro, el ten unha doble faceta como arquitecto creador, con unha obra xa moi consolidada, moi importante en todo Galicia. Hubiera gustado tamén que nos hubiera explicado algo desta obra, pero díxome que, claro, a súa obra de, digamos, de artista, de dibuixante, era para él tan importante como a obra de arquitectura. Entonces, claro, que ou ven unha cousa ou ven outra, as dúas cousas que non cabía, non? Sí, en 2 ou 3 horas. Sí, entonces decantouse él máis ben por dedicar a conferencia a explicar a súa faceta, digamos, de artista plástico, non? Bueno, a súa obra de artista plástico está coñecida porque él ven facendo unha labor de divulgación a través de publicacións, etc. Aquí teño dos libros que ten editado, que despois deixámonos aquí, pasámonos, por se queredes ir mirando, que nos regalou para a biblioteca da Academia. É un deles dedicado á arquitectura dibuixada de Lugo, a cidade de Lugo, onde el vive normalmente, e outro dedicado á arquitectura de Compostela, non? Neste momento está preparando un libro tamén de arquitecturas dibuixadas da Coruña. Bueno, cando as teña publicado tamén as supoño que teremos ocasión, e senón para que veña outro día a explicarnos a súa obra como arquitecto, non? Bueno, non me vou a estender máis porque para qué, non? Xa todo o mundo, moitos de vosotros xa o coñecedes, así que voume a retirar aquí da mesa e deixalo a él solamente aquí para que nos vaya contando a súa experiencia como arquitecto dibuixante, arquitecturas dibuixadas. Moitas gracias, Santiago. Gracias, señor. Este que ha hablado es José Manuel Casabella, que muchos no lo conocéis porque soy de Lugo. Aquí en Coruña le conoce todo el mundo, pero es un arquitecto muy importante con una trayectoria impresionante y se le ha olvidado decir quién era, entonces por eso lo digo yo quién es. Bueno, vamos a ver, voy a intentar no ser muy pesado, porque la cosa si se alarga la gente se empieza a poner nervioso. La primera media hora me escucháis al conferenciante, la segunda media hora ya me escucháis a medias y empezáis a pensar en vuestra familia, y a la tercera media hora empezáis a pensar en mi familia. Entonces, lo oí una vez, pero me parece que es bastante real, o sea que intentaré no pasar mucho de la hora. Bueno, voy a contar un poco eso, el contenido de estos libros. Llevo casi 8 o 9 años dibujando Galicia, dibujando todas las arquitecturas monumentales de esta tierra. He dibujado Compostela, he dibujado Lugo, primero Lugo, luego Compostela. He dibujado Coruña, ahora que estamos en tramitación de este tercer volumen de esta colección, y también he dibujado Vigo y Pontevedra. Todavía me quedaría Ourense y Ferrol para completar esta trayectoria.
Bueno, tampoco esperéis de mí así mucha erudición, porque yo no soy ni un especialista en historia de la arquitectura. Seguro que haya aquí alguien que va a echarse las manos a la cabeza en algún momento de las cosas que digo. Pero bueno, por lo menos sí que lo que me interesa un poco es las emociones que me han producido a mí siempre ciertas arquitecturas y la mirada, ¿no?, hacia ellas, la mirada un poco siempre como enfocando detalles, sobre todo detalles incluso escultóricos, arquitectónicos, que me interesan, ¿no? Bueno, voy a empezar por Lugo. Lugo es la ciudad donde vivo hace muchos años. Yo soy madrileño, pero vivo hace muchos años en Lugo. Yo quiero mucho a esa ciudad. Es una ciudad muy pequeña, con una escala muy pequeña, todo es reducido en Lugo, ¿no? Pero sin embargo es una ciudad grande porque Lugo es una ciudad histórica muy importante, más importante que casi ninguna de Galicia en la época de los romanos, y han trabajado arquitectos muy buenos siempre en esta ciudad, ¿no? Lamentablemente ha tenido mala suerte Lugo porque o se han ido marchando o se han muerto, o bueno, siempre ha tenido mala suerte Lugo con los arquitectos. Aquí trabajaron en Lugo Domingo de Andrade, en el barroco, trabajó Casas Novoa, trabajó Lucas Ferro Cabeiro, pero bueno, todos ellos utilizaron Lugo como campo de experimental para luego realizar la fachada del Obradoiro, por ejemplo, y muchas obras importantes de Compostela. Luego, durante el clasicismo, estaba Luis Bellido, que es un arquitecto muy importante, llegó a ser arquitecto municipal de Madrid, estuvo 2 o 3 años y se marchó a Oviedo y terminó en Madrid. Juan Álvarez de Mendoza, también un arquitecto ecléctico impresionante, también estuvo 13 años en Lugo y luego se marchó. Pero todos dejaron su sello en la ciudad y sus obras en la ciudad, ¿no? Y por último, en el racionalismo, ya en los años 30, aparece Eloy Maquieira y Alfredo Vila, que son 2 arquitectos racionalistas muy importantes, pero lamentablemente también los 2 murieron jóvenes, sobre todo Eloy Maquieira, del que acabo de publicar un libro que se llama Arquitecto Maquieira, apegado al racionalismo en Lugo, y es un hombre importantísimo que su fallecimiento tan temprano, a los 42 años, cortó su carrera y dejó a la ciudad un poco huérfana de arquitectura, ¿no? Bueno, voy a empezar sin más a comentar las imágenes, ¿no? Estas son todas imágenes del libro. Esta es la muralla de Lugo, todas las versiones que se dan. La muralla ha sido tan fotografiada, como sabe Suso, tan dibujada, tan pintada, que yo he intentado huir de ese aspecto un poco tópico de la muralla. Entonces me he fijado más en estas imágenes. Estas imágenes forman parte de la arquitectura sentimental de la muralla, este redondel que inexpugnable y sagrado, ¿no?, que rodea nuestra ciudad. Todo se refiere a la muralla, que nos conecta con el mundo, con el turismo, y sin embargo tiene esta arquitectura sentimental, que es, durante un tiempo, muchas viviendas humildes se adosaron a la muralla, ¿no? Esto en los años 60 hubo la operación Muralla Limpia y tiraron todas esas casas, pero ahí quedaron las huellas de toda esa gente que utilizó la muralla como el patio trasero de su casa, ¿no? La utilizaron, abusaron de ella, apoyaron las correas de sus cubiertas, las cavaron para hacer sus letrinas, para hacer sus bodegas. Es decir, ese monumento tan importante, tan sacralizado, tan intocable, pues en una época ellos la tocaron, abusaron y la utilizaron como quisieron, ¿no? Entonces es muy bonito ver todas esas cicatrices que ellos dejaron en la muralla, como veis aquí, todos estos sillares impresionantes, y cómo quedan los huecos del apoyo de las correas, de los pontones. Y esta también, ahí veis, ya con el tiempo ya se han ido también redondeando y tal, pero bueno, hay un montón de detalles ahí que nos hablan de esta arquitectura emocional de la muralla y de la huella que los hombres fueron dejando en ese monumento tan importante, ¿no? La muralla cierra la ciudad y también la abre, digo, nos cierra, nos protege, pero también nos abre al mundo, ¿no? Nos hace que ahora muchísimos visitantes pues vengan a ver esta impresionante mole de piedra. Bueno, sigo ahora con la capilla de la Virgen dos Hoyos Grandes, que es de Lucas Ferro Cabeiro, el arquitecto que luego marchó a Compostela y hizo tantas obras importantes, luego vamos a ver de él. Y bueno, esto es una auténtica maravilla, una de las joyas del barroco
de la península. Ya veis esta imagen, la he cogido porque aquí se ve la solución arquitectónica de estos 3 volúmenes, estos 3 cilindros, uno sobrepuesto al otro, y la linterna esa maravillosa que tiene en la parte superior, ¿no? Cada uno de estos cilindros tiene un concepto, ¿no? Uno, el de abajo, sustenta una cruz griega, que sujeta a la cúpula, ¿no? La cúpula está ahí aplicada en el segundo cilindro. Y por último, esta joya del barroco, que es en sí misma, es esa linterna tan bonita que veis ahí arriba, ¿no? Bueno, pero realmente donde es magia es el interior de la capilla de los Ojos Grandes, que realmente cualquier visitante de Lugo siempre le recomiendo que vaya porque es un interior precioso, ¿no? La luz tamizada que entra desde la linterna y desde los óculos estos laterales le da un aspecto. Está la Virgen en el centro con su baldaquino rodeada de ángeles y tal, que vuelan a su alrededor y parece flotar en este ambiente tan mágico, tan irreal, tan etéreo. Aquí todo es como sagrado, ¿no? Blanquísimo. Es un interior verdaderamente maravilloso, de los mejores interiores de Lugo, desde luego, y de Galicia también. Bueno, esta es la fachada oeste de la catedral, que he elegido esta imagen porque a mí me gustan mucho los contrastes violentos, así las luces fuertes. Esta es una luz del oeste que le da a la fachada neoclásica de la catedral de Sánchez Bor, que se le encargó frente a la muralla, ¿no? Es la que da a la muralla. Y aquí hay dos arquitecturas y hay dos arquitectos. Uno es Julián Sánchez Bor, que es el arquitecto neoclásico, que hace estas basas espectaculares, estas columnas con esos capiteles corintios adosadas a la fachada, y estos pináculos de aquí de delante, que son unos pináculos del hijo de Lucas Ferro Cabello, ¿no? Diseñó un cierre del atrio, del patio delantero de la catedral, con un banco corrido. Si lo conocéis todos, seguramente si habéis ido a Lugo. Pero bueno, me encanta todo el desarrollo de estos pináculos, que es espectacular, y cómo contrastan con el fondo, ¿no? Estos pináculos tienen algo todavía de barroquizante, ¿no? Porque Miguel Ferro Cabello es neoclásico, pero es el hijo de Lucas Ferro Cabello, que era barroco. Bueno, esta es la imagen de las más típicas de Lugo, que es la Plaza del Campo, como todos conocéis. La Plaza del Campo es un espacio muy curioso también dentro del urbanismo de las ciudades gallegas, que son dos espacios triangulares unidos por un brazo dirección este-oeste. Bueno, es un espacio muy complejo donde convergen un montón de calles del trazado medieval, y también incluso el Cardus de los romanos anda por ahí, ¿no? Es decir, es plena historia de Lugo. La plaza esta del campo, donde se desarrollaban las labores, las ventas de productos del campo en el día de la feria. Bueno, esta es una maravillosa obra es una fuente, ¿no? Esta es la fuente de la Plaza del Campo, que el obispo Izquierdo en el siglo XVIII intentó traer agua, aprovechando el acueducto romano, que existía entonces todavía, intentó traerlo aquí a la ciudad, y hizo dos fuentes, una en la Plaza Mayor y otra esta, en la Plaza del Campo. Bueno, este es un artefacto extrañísimo que merece siempre ser visualizado, porque fijaos el fuste esa bandeja sobre la que aparece esa especie de nube con tres lóbulos, con las cabezas de los ángeles en las esquinas, temas mitológicos, y luego ese manto del obispo Izquierdo, ese es el manto ese que aparece ahí, y luego la peana donde se apoya ya San Vicente, que era de la misma orden del obispo Izquierdo, predicando, ¿no? La verdad es que es un objeto verdaderamente singular. Abajo tiene, claro, el pilón del agua, y tiene la característica de que una vez al año manan de estos angelotes, mana vino en vez de agua, ¿no? También eso le da un cierto aire de simpatía por parte de los ciudadanos. Bueno, este es mi edificio favorito de Lugo, que es el ayuntamiento, el pazo barroco del ayuntamiento de mi querido Lucas Ferro Cabello, a que admiro mucho, y me parece un edificio precioso. Este edificio, ya existía un edificio anteriormente, de Pedro de Arteaga, del Renacimiento, ¿no? Entonces él, como veremos, muchos arquitectos han aprovechado lo que había anteriormente, ¿no? Él aprovechó el edificio anterior, y fijaos en una característica, que es que el pilar central
detrás de ese pilar central está la puerta de entrada al Pazo del Concello. Es un elemento como un poco chocante y un poco surreal, ¿no? Eso es porque estaba aprovechando el paño ese detrás de esa logia. Eso era original del Renacimiento. Entonces, este edificio me llama muchísimo la atención. Esto está representado con los magnolios que hay en la Plaza Mayor, y dada su pequeñez, Lucas Ferrocabeiro hace un juego maravilloso entre lo horizontal y los verticales, ¿no? El edificio es de ritmo horizontal claramente, pero utiliza tantos recursos compositivos que lo hace que el edificio vibre, destaque y se personalice dentro de la plaza, que es una plaza muy grande, ¿no? Entonces aquí vemos las líneas horizontales que marcan las balaustradas estas corridas del primer piso, los balcones de una forma como muy estilizada, y luego la cornisa, que es el elemento más destacado, con estas semipilastras de estilo de placas con porcelano, y los pináculos estos que hacen vibrar todo el conjunto, estos pináculos tan historiados, tan desproporcionados. Pero más desproporcionado aún es la peineta esta central, ¿no? Perdón. Con el escudo, el pilar central que se va hacia arriba, y ahí enmarca el escudo de España, de Felipe V, con la corona real y el toisón de oro, ¿no? Y lo remata con ese ático curvo tan bonito, con esos tres pequeños pináculos, que vamos, para mí me parece que es un edificio de una delicadeza arquitectónica maravillosa. Y además ya hay una simplificación próxima a Simón Rodríguez. Si os fijáis en las pilastras estas, no es un edificio sobrecargado. La única decoración naturalista, vegetal y tal, la utilizan las pequeñas ménsulas estas que sujetan la balaustrada corrida de la primera planta. Bueno, ahora pasamos ya al siglo XX, finales del XIX, principios del XX. Este es el Hospital de Santa María. Lo traigo aquí porque Lugo es de las veces en su historia que se ha adelantado en su tiempo, ¿no? Ha sido un poco más moderno que el resto, con la cárcel de Lugo, de Nemesio Cobreros, y con este edificio de Luis Bellido, que comenté antes. Era un arquitecto que era de Logroño, pero vino a vivir a Lugo, estuvo 2 años siendo arquitecto municipal, y hizo este maravilloso hospital, para el que luego se hizo una puerta de la muralla, que está aquí a la derecha, que no la veis. Y este edificio, claro, respondía un poco a los principios higienistas que estaban un poco entonces ya un poco de moda, ¿no? Era un edificio con 12 pabellones que tenía en medio zonas verdes para que los enfermos pudieran, pues, disfrutar un poco del aire libre, ¿no? Pero lo más bonito de este edificio es que el pabellón central que veis aquí abajo, fijaos qué sutileza, como el pabellón central, que tiene 70 metros de largo, y los 2 pabellones laterales, que son la iglesia, la capilla y la cocina, cómo se adelantan un poco respecto al pabellón central. ¿Para qué? Para adaptarse perfectamente al trazado de la muralla, ¿no? Es un detalle de delicadeza que los edificios laterales, como este que está aquí abajo, por ejemplo, pues no se ha tenido ya nunca en cuenta, ¿no? Sin embargo, Luis Bellido sí que tuvo en cuenta estas circunstancias. Este es un dibujo de la fachada. Veis ahí el frontón del eje del edificio. Ahí hay una escultura preciosa de la Virgen de los Hoyos Grandes de Francisco Asorey, y cómo este cuerpo de la capilla, que es el que está aquí delante, cómo se adelanta y se resuelve de esa forma geométrica tan sencilla y tan equilibrada. Este es el otro edificio estupendo de Luis Bellido en Lugo, que es el Círculo de las Artes, que está en la Plaza Mayor. Tiene forma de curva. La curva es una cosa no solo en la muralla, sino hay muchos edificios de Lugo. Vamos a ver que hay muchas formas curvas, ¿no? Esta eligió esta forma curva para rematar el edificio en la esquina con la Plaza Mayor. Ya veis que fuera, pues, es un edificio ecléctico, de gran calidad, pero donde está también la amiga de este edificio es en el interior, en esos maravillosos espacios, como el Salón de Columnas, como el Salón Regio, que muchos de aquí de Lugo conocéis, y como la biblioteca. Bueno, la verdad es que son unos espacios maravillosos que yo siempre recomiendo ir a visitarlo, de verdad, a la hora de comer, cuando no hay gente, porque es un espectáculo maravilloso la delicadeza que tenían esta gente de trabajar, cómo manejaban tantos
criterios arquitectónicos, dibujísticos y cómo conseguían espacios verdaderamente maravillosos y tal. Son los casinos, los centros recreativos, todos estos que en cualquier sitio de España que vayamos, en Andalucía, en el País Vasco, en todo siempre hay un casino que merece siempre entrar porque son lugares de verdad con una arquitectura maravillosa. Esto, seguimos con el clasicismo en Lugo. Esto es Juan Álvarez de Mendoza, y aprendemos obras de él. Este es otro arquitecto que os dije que era de Burgos, llegó a Lugo, estuvo también 13 años y nos dejó obras tan bonitas como esta obra tan fuera de lugar, que es una obra como árabe, ¿no? Con evocaciones nazaríes y tal, de las mezquitas. Y bueno, la gente siempre se pregunta qué hace esa arquitectura ahí. Esa arquitectura está ahí porque en esa época los nacionalismos iban hacia esto, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, en Francia, el neobarroco, el neorrománico o el neogótico, ¿no? Entonces aquí, claro, había una tradición árabe muy marcada, ¿no? Y encima, claro, todos los grandes viajeros como Galibier o Washington Irving con los cuentos de la Alhambra, toda esta gente, Gustave Doré, admiraban esto, ¿no? Admiraban eso, los grandes viajeros de esa época. Entonces, claro, de esa admiración pues surge que en España el neomudéjar es el estilo que se utiliza y por eso llega a sitios tan lejanos como Coruña, como vamos a ver luego, y como Lugo, ¿no? Con esta reinterpretación tan bonita de la galería tradicional gallega, si os fijáis, con ventanas de guillotina, pero con los arquillos de herradura de la planta alta, ¿no? Esa galería tan bonita. Y bueno, luego es un complejísimo edificio con estas ménsulas, con todas estas dobles ménsulas que sujetan la cornisa y tal. Este es otro edificio de Álvarez de Mendoza que insiste en la misma idea de hacer galerías curvas. Veis otra curva, esto es en la Plaza Mayor también, otra galería curva, y con los arquillos estos en herradura que hacen una galería muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Bueno, estos son dos edificios lamentablemente desaparecidos de Juan Álvarez de Mendoza, que he hecho estos dibujos porque solo quedan fotos. Esto desapareció en los años 80, no hace tanto. Y ya veis que también utiliza como criterios también orientales, un poco exóticos, con esta jaula superior, hecha en estructura metálica, y con esa visera que parece casi una pagoda oriental, ¿no? Es un edificio también muy singular. Y este, que era el Teatro Circo, estaba al lado de la muralla, veis la muralla aquí a la derecha, y también tiene evocaciones árabes, evocaciones egipcias o algo así. No sé, es un edificio muy singular también, que lamentablemente también terminó desapareciendo. Este un poco antes debió desaparecer en los años 50 o así. Y bueno, por último, para cerrar el capítulo de Lugo, esto es el libro que he sacado ahora de Eloy Maquira, el arquitecto racionalista de Lugo, que murió a los 42 años, hizo edificios como este, la Plaza Mayor, también en curvas, si os fijáis. Este hombre le encantaba las curvas, igual que los arquitectos racionalistas en Galicia no eran tan amantes de las curvas. Por ejemplo, Tenreiro no le gustaba mucho. Sin embargo, a Eloy Maquira sí. Y este edificio, pues os voy a enseñar lo moderno que era. Este no es un dibujo mío, es la portada del libro. Y fijaos que lo que está atrás es el pazo barroco del ayuntamiento, que he hablado antes, y lo que hay arriba es una piscina que él colocó en la planta alta. Eso ya ha desaparecido, pues se hizo una ampliación de una planta. Pero fijaos qué concepto tan moderno, ¿no? Y tan radical este redondel, este círculo perfecto frente al barroquismo del ayuntamiento, ¿no? Era un arquitecto muy importante. Este es la Escuela Nacional de Trabajo durante la República. Bueno, el hombre este fue represaliado porque perteneció al Partido Socialista. Bueno, tuvo tres comisiones de depuración, pero de las tres salió absuelto, ¿no? Esta es la Escuela de la República, que tiene también un interior maravilloso, como veis aquí. Es un interior de una complejidad volumétrica espectacular y de una modernidad increíble. Estos son maravillosas imágenes del interior, que para mí es uno de los interiores más mágicos de la ciudad de Lugo. Bueno, ya voy a pasar a Santiago. Voy a pasar a Santiago de Compostela y os voy a leer, nada, muy poco, en 2 minutos, la introducción
parte de la introducción que hizo de este libro Gerardo Estévez, el antiguo alcalde de Santiago, que colaboró conmigo generosísimamente aquí, se lo agradezco mucho, y es un hombre que conoce profundísimamente la historia de Santiago y la arquitectura de Santiago, ¿no? Y sus palabras siempre son como las de un maestro, ¿no? Y dice: la ciudad de Santiago se presenta como un enigma. Estamos demasiado acostumbrados a pensarla como un asentamiento urbano medieval que tiene como generatriz el supuesto sepulcro del apóstol Santiago el Mayor y de sus discípulos Atanasio y Teodoro. Las no muy sistemáticas ni precisas indagaciones arqueológicas remiten a una población denominada Aseconia, asociada a los restos de una necrópolis, más o menos importante, que estuvo en uso desde antes de que Roma estableciese aquí una mansión viaria. Como quiera que fuese, en el territorio enmarcado por los cauces del Sar y el Sarela, confluía un dédalo de sendas vecinales, caminos y vías pecuarias tributarias de la gran red continental. Hacia el año 1000, por esa malla viaria circulaba un rumor insistente que provenía del occidente extremo, en torno al descubrimiento de los restos del discípulo de Cristo. Por este motivo, Compostela acabaría convirtiéndose en una meta, en una ansia, en un empeño. Se convirtió finalmente en peregrinación. El Camino de Santiago será el conducto para la llegada de las nuevas formas de vida características de los burgos de artesanos y comerciantes. Actúa como canal de transmisión del arte, la poesía, la música e incluso la lengua común de la raíz latina y también de los conocimientos científicos que proceden del mundo musulmán. La catedral y la ciudad aparecen como un compendio de arquitecturas solapadas en un imponente palincesto, un condensado de la historia que tenemos que seguir descifrando. Bueno, esta es el dibujo de la almendra de Compostela. Aquí veis los dos vacíos centrales que son la plaza del Obradoiro y la plaza de la Quintana, dos mortos, y bueno, ya veis todo el callejero medieval que soporta esta estructura de la ciudad. Bueno, esta imagen, veis, igual que en la muralla, yo he intentado nunca no hacer imágenes tópicas, pero esta lamentablemente he tenido que hacer porque es las únicas fotos que tenía, porque estaba en proceso de restauración. Pero bueno, es inevitable dibujar el Pórtico de la Gloria e incluso casi inevitable dibujarlo así, ¿no? El maestro Mateo en el 1168 estaba ya por Santiago y en el 1188 coloca en el dintel, orgullosamente, que lo hace este pórtico, ¿no? Y la verdad es que es una maravilla porque se diferencia tanto de la escultura románica que se hacía en todos los lugares, que es una obra absolutamente universal y maestra. Y bueno, no extraña que esta obra policromada, las gentes iletradas de la época, leyesen aquí un poco la doctrina de la Iglesia, leyesen esta Biblia en piedra tan maravillosa. Esta es una imagen de la Puerta de Praterías, que me gusta mucho también porque fijaos en esta imagen de la izquierda, donde está otra de las esculturas importantes de la Catedral de Santiago, es del maestro Esteban, y es el David músico, ¿no? El David músico que está tañendo un instrumento que no se sabe si es una fídula o un rabel, no se sabe. Arriba están Adán y Eva, si lo veis, ¿no? Esta es una escultura románica muy importante anterior al maestro Mateo, la del David músico, del maestro Esteban, que estuvo, ya digo, antes en el 1100 y pico y se marchó cuando llegó el maestro Mateo. Pero lo bonito de esta imagen, lo que me ha llevado a dibujarla, es estas columnas, que alguna de ellas está trasladada desde la puerta norte, cuando se reformó la puerta norte, es decir, es una puerta que está hecha de trozos de otras puertas, ¿no? Componiéndola. Y aquí vemos en esta columna tallada con todas imágenes de apóstoles, de santos y tal, y luego esta columna helicoide tan bonita que remite un poco a la idea de los árboles del paraíso, ¿no? Con bayas, con flores, con frutos, perfectamente tallada, y habla un poco del hombre y la naturaleza, ¿no? De la relación del hombre y su relación con la naturaleza. Bueno, esta es también una de las maravillas de Compostela, esta es la esquina para mí más bonita de todas las ciudades gallegas. Aquí tenemos, aquí a la izquierda, la Casa de la Conga, que fue mucho tiempo el Colegio de Arquitectos y sigue estando hoy el de Santiago.
de Casas y Novoa y de Andrade, bueno, creo que es de los dos, y esta torre, la Berenguela, donde está la torre del reloj o torre de la Berenguela, por el obispo Berenguer, es una torre espectacular que este hombre la hizo cuando era todavía muy joven y aprovechó una torre gótica que había en ese sitio, inspirado, dicen, en que la Giralda sevillana también estaba construida sobre una torre almohade anterior, ¿no? Entonces Andrade le echa un par de narices y construye esta torre de 70 metros de altura apoyada en esa preexistencia, ¿no? Y esta esquina es una preciosidad, porque aquí además también la esquina esta es el pórtico real, que es por donde entraban los reyes cuando estaba cerrada la puerta del perdón. Y es, bueno, me parece mágico todo lo que aparece en esta imagen. Aquí aún se puede oír, tiembla la tierra cuando suenan las campanadas de la Berenguela. Esto es la misma torre, el crescendo loco que se le ocurría a Domingo de Andrade, con tantos elementos arquitectónicos bonitos como semipilastras, como capiteles partidos, como, bueno, aquí hay de todo, hay baldaquinos, hay balaustradas, hay un delirio de elementos arquitectónicos y decorados además, donde se tallan pues desde corazas, lanzas, elementos jacobeos, sartas de frutas. Aquí hay de todo, y además fijaos, he elegido esta imagen porque es muy simpática, porque aparece un león rugiente en el centro y estas dos estrellas de piedra, claro, todo labrado en piedra por los mejores canteros, pero que parecen como estrellas de mar que parecen como nadar en la piedra, ¿no? Hay de todo aquí, es un derroche de fantasía y de imaginación. Pero al final, lo importante es que desde la torre esta de los caballos, desde la fuente de los caballos, perdón, desde Platerías, vemos es el volumen limpio, arquitectónicamente perfecto de esta torre, ¿no? Donde lo decorativo pasa a un segundo plano, ¿no? Como yo digo, ¿quién vería esto? Como no subas a las cubiertas, nunca te das cuenta de este derroche, ¿no? Hay que subir a las cubiertas. Esta foto está hecha desde allí. Entonces, sin embargo, aquí lo que queda casi es pura arquitectura. Estas semipilastras adosadas a la torre que la hacen mucho más vertical y que sirven también para rigidizarla un poco, ¿no? Y todos los huecos abiertos, tanto los templetes estos de las esquinas como la zona de las campanas, todo hace que sea una estructura. Lo estructural siempre se sobrepone a lo decorativo en Andrade y además al final termina siendo una torre llena de ligereza y de transparencia. Es una obra maestra del barroco gallego. Ya me estoy secando bastante, mirando hablar. Bueno, estamos en el Obradoiro, entonces esta imagen la he hecho a propósito para que se vea el Obradoiro como palincesto de tantas arquitecturas. Aquí vemos la torre de la Carraca, barroca, enfrentada a este edificio neoclásico de Charles Moore, que luego os contaré algo de él. Bueno, aquí en esta plaza se juntan tantos estilos, en el Hospital de los Reyes gótico y renacentista, San Jerome, una portada gótica, y todos los estilos conviven para crear esta maravilla de espacio urbano de los más bonitos de Europa. Esta imagen también me gusta mucho porque se ven los dos, se ve también este elemento, este pináculo renacentista, que es donde se sujetan las cadenas de la propiedad del Hospital Real, de lo que es ahora el Parador, que está tallado primorosamente, es una preciosidad de pináculo, y al fondo vemos el edificio que hizo Charles Moore, que era el arquitecto mandado por el rey Fernando VI, Carlos III, para que hiciera este edificio. Bueno, este edificio es un edificio muy sencillo dentro de lo que cabe, muy respetuoso con la fachada del Obradoiro, porque claro, hay que pensar que este hombre, qué responsabilidad tan grande tengo, diría, trabajar al lado de esta maravilla, ¿no? Pero bueno, lo resolvió con solvencia porque Palacio de Rajoy es una auténtica maravilla. Bueno, sin embargo, este edificio, os voy a contar una anécdota, es un edificio triste en cierto modo este lugar, porque
tanto Lucas Ferro Cabeiro como Charles Moore, los dos vivieron un poco en la desgracia, ¿no? Lucas Ferro Cabeiro le propuso el Cabildo hacer primero el proyecto para este edificio, que iban a ser las nuevas casas consistoriales. Pero en el medio entró la Academia de Madrid de Ventura Rodríguez, ya el barroco estaba en decadencia, ya no estaba de moda, las modas, en fin, y lo apartaron. Y Lucas Ferro Cabeiro tuvo a partir de entonces, ahora vamos a ver alguna obra suya más, cayó en la indigencia y murió casi pobre. Un arquitecto tan importante que había trabajado en la Catedral de Santiago, ¿no? Y había sido discípulo de Casas y Nuevo. Bueno, pero es que no para ahí la desgracia. Charles Moore, el arquitecto el ingeniero francés que vino a hacer puertos, caminos, carreteras, bueno, carreteras no caminos, en la España de aquella época, pues también fue muy desgraciado, porque se le ocurrió la idea después de esto, que a mí me gusta contar porque son anécdotas, pero que se refieren al edificio, ¿no? O sea, se le ocurrió hacer el canal de Guadarrama, hizo el canal de Castilla, él participó, pero luego se le ocurrió hacer el canal de Guadarrama. El canal de Guadarrama era una locura, que era recorrer 700 kilómetros con un canal navegable que iba desde la Sierra de Guadarrama hasta el Guadalquivir, pasando por La Mancha y por Sierra Morena, con una caída de 900 metros, creo, una burrada. Bueno, pues el hombre se empeñó en eso y se metió en el negocio. Y claro, solo hizo 25 kilómetros, porque se arruinó absolutamente y terminó suicidándose. Y aún quedan los restos de esto aún quedan los restos en la Sierra de Guadarrama, en la prensa, en una presa que hay, que los hijos retomaron el proyecto, pero lo hicieron mal y se les reventó la presa, y está ahí en la Sierra de Guadarrama, no me acuerdo cómo se llama, una presa que todavía se puede ver, con cerámica y con arcillas, que por lo visto no emplearon las arcillas que tenían que emplear. Es decir, que cuando veo este edificio siempre pienso en ellos dos, ¿no? En San Fructuoso, la iglesia que está detrás, que es de Ferro Cabeiro, y en Charles Moore, dos grandes, vamos, ingenieros y arquitectos que murieron en la desgracia, ¿no? Este también es una obra de Ferro Cabeiro, que también incide en ese aspecto desgraciado y de la moda, ¿no? Esto lo empezó, la fachada norte de la Tabachería, la empezó haciendo Ferro Cabeiro, pero lo mismo, a medias, el neoclásico ya empezaba a imponerse. Y entonces lo apartaron, cuando ya tenía hecha 2 plantas de la fachada o algo así. Y entonces nombraron a Domingo Lois Monteagudo, que era un arquitecto también más de los nuevos criterios del neoclasicismo. Y entonces hizo esta fachada, hicieron entre los dos esta fachada maravillosa, que veis que no tiene desperdicio. Esta es la imagen favorita de Gerardo Estévez del libro este, ¿no? De hecho me lo pidió como regalo y yo se lo regalé esta imagen. Y es preciosa porque aquí se unen en el común territorio de la belleza, a través de un hilo finísimo, la habilidad y la maestría de dos arquitectos, dos grandísimos arquitectos, ¿no? Lois Monteagudo y Lucas Ferro Cabeiro. Cómo a veces estilos diferentes se pueden poner de acuerdo para lograr una magnífica obra, ¿no? Esta es la fachada, la maravillosa, que es gótico plateresco, de San Martín Pinario. Esto le he quitado la parte de atrás, como veis, en amarillo, le he quitado todo el resto de la iglesia para que se pueda ver este maravilloso retablo lleno de anécdotas, lleno de vitalidad, de sensibilidad, de maestría en el tallado de las piezas, ¿no? Aquí veis los pilares estos con los capiteles corintios abajo, caritas por todos lados, torsos que salen aquí a la derecha, los abades de la orden, en las hornacinas con la concha de Santiago, las columnillas estas primorosamente labradas, y al final las semicúpulas, que hay 3 en el edificio, que le dan un aire de ligereza máxima. Siempre dejo claro que, a pesar de la decoración, si le quitásemos la decoración a este edificio, seguiría siendo igual de bello, ¿no? Porque hay algo que trasciende la decoración, que es la arquitectura pura y dura y la geometría. Este elemento así tan estrambótico es, como decía Humberto Eco, la fealdad
y eso tiene razón, la fealdad no se puede expresar con palabras, porque por mucho que cuentes, hace falta una imagen, visualizar la fealdad. Y entonces la fealdad se convierte en algo bello, que pasa en esta imagen bellísima de este mascarón grabado, tallado en las puertas de San Martín Binario, ¿no? Ya veis que tiene esos ojos fuera de las órbitas, estos colmillos de jabalí, estas agallas como en vez de las orejas, y la peineta, estas cabelleras tan raras. Bueno, es un personaje que mete miedo. Pero la idea es que dentro del templo de Dios no está el mal, el mal está siempre fuera, de las puertas para afuera. Es una idea muy grotesca y muy extravagante, como era todo en el barroco. Bueno, está el convento de Santa Clara, en Santiago también. Esto es, muchos arquitectos adoramos a Simón Rodríguez, el arquitecto, porque es el máximo exponente del barroco de placas compostelano, ¿no? Aquí vemos que esto es barroco, pero es un barroco muy especial. Este es el convento, lo fundó la reina Viola, la esposa de Alfonso X, y no estaba en este mismo lugar, y esto es solamente una fachada para dar presencia del convento a la calle, ¿no? Pero aquí el desarrollo del barroco de placas es espectacular. Aquí hay marcos, molduras, hay recercados, bolas, pero todo con una simplificación absoluta. Esto es una cascada de geometría pura, maravillosa, donde donde Simón Rodríguez se adelantaba mucho a su tiempo y veía unas nuevas formas de arquitectura, no tan recargadas, mucho más simples, pero al tiempo bellísimas, ¿no? Ya veis que casi como decoración en el escudo ese superior tiene unas sartas de frutas, unos racimos y alguna flor por ahí y algunas cositas, pero en cuanto puede, como aquí abajo, coloca unas bolas, elementos muy sintéticos, una abstracción de las formas impresionante. Pero lo que más llama la atención de esta fachada, que ya digo, por ejemplo, a Cano Laso era el edificio que más le gustaba, siempre lo decía, pero lo que llama más la atención son el cilindro ese de arriba, ¿no? Fijaos que todas las iglesias de Santiago y de todos los sitios que conocemos se rematan con un pináculo vertical, con una bola y una cruz, ¿no? Bueno, pues aquí no, aquí lo que hace es colocar ese cilindro de granito que debe pesar no sé cuánto, y que parece que está casi que aplasta la fachada, ¿no? Tiene otros dos pequeños cilindros a los lados, como veis, pero ese cilindro es el remate, sin cruz y sin nada, ¿no? Realmente es difícil de comprender cómo pudo realizar eso, ¿no? Algo tan abstracto, tan sintético y tan diferente a todo lo que se estaba haciendo en esa época, ¿no? Bueno, esto lo traigo aquí porque es un detalle muy santiagués, muy compostelano, que esto es de la casa de Odeán, de Clemente Fernández Sarela, que era donde venían los obispos cuando venían de visita a Compostela, los obispos de otros lugares, ¿no? Estas espirales tan bonitas, tan bien trazadas, también corresponden al barroco de placas. Ya veis que son muy geométricas, flanquean las puertas de entrada de muchos palacios e iglesias de Santiago. Y tanto Clemente Fernández Sarela como Casas y Novoa, como Andrade, todos usaron este elemento, usaron y abusaron de él. Es un elemento muy característico de la ciudad. Bueno, esto es de la Casa do Cabildo, que está en la plaza de Platerías, y está orientado, es de Clemente Fernández Sarela también, como he dicho, y es una fachada con orientación norte, con lo cual para el barroco le viene mal, porque al no darle luz, pues queda como un telón difuso, plano, muy bonito, muy trabajado. Pero claro, ¿dónde buscaba Fernández Sarela expresar más su idea del edificio, ¿no? Bueno, pues en la peineta central, que no aparece aquí, y en las esquinas. Esta me llama mucho la atención porque incide un poco en la idea de valorar las gárgolas de Compostela. Esta gárgola no es una cosa cualquiera. Esta gárgola es un cañón por el que sale el agua a toda velocidad, que vuela 2,5 metros desde la fachada y pesa 2 toneladas. O sea, es una gárgola de cuidado. Y entre esa gárgola y esos dos pináculos tan barrocos, tan bien resueltos, pues ahí es donde Clemente Fernández Sarela intenta que el edificio alcance
su máxima expresividad. Y esta es otra de las maravillas de Compostela. Esto que veis aquí es la cornisa del Hospital de los Reyes Católicos. Esto no es una cornisa cualquiera, esta cornisa reclama su protagonismo en la fachada en la maravillosa fachada del Hostal de los Reyes. Es un edificio de Enrique Gas, del gótico, del siglo XV, y esta cornisa no es pequeña, mide 1,70 m de altura. Y ya veis el delirio que hay aquí de elementos decorativos, ¿no? Este mismo tipo de friso recorre 3 fachadas del Hospital Real y tiene todos estos maravillosos detalles encadenados, arquillos ciegos, bolas, pequeños capiteles, elementos vegetales, y arriba lo remata con esa cornisa un poco vegetal también, con reminiscencias vegetales, y estas gárgolas tan bonitas de extraños animales, animales mitológicos, fantásticos. E incluso hay una, que si lo sabréis muchos, es un hombrecillo pequeño haciendo aguas mayores, ¿no? Ese no lo he podido dibujar porque no me parecía tal, me parece más bonito esta gárgola estupenda. Bueno, ahora ya pasamos al modernismo. Esto es de Jesús López de Rego, ya esto es de principios de siglo. Lamentablemente algunos edificios modernistas han desaparecido, como el famoso Castromil. Aquí está José Manuel Casabella, que sabe de lo que hablo porque él participó en intentar salvarlo, que fue una de las burradas mayores que se han hecho en esta tierra hace muchos años, ¿no? Pero tú participaste, ¿no?, en el intento de salvación, pero fue inútil. Bueno, pero quedan cosas como esta. Esto todavía está en pie, está en la Alameda, es una vivienda unifamiliar, y bueno, me gusta porque aquí se expresa toda la delicadeza y la fantasía del modernismo, ¿no? Esta especie de óvalo es una preciosidad, con estos 2 parteluces de estos forzudos sustentando ese óvalo, el despiece de las carpinterías, la rejería que hay aquí abajo, y estos bajorrelieves también tan bonitos, hacen que este edificio, que tiene enfrente la Alameda y que le da muy poca luz, porque solo le da una ligera luz del oeste, y solamente cuando los últimos rayos de sol a través de la arboleda, está casi siempre en sombra. Por eso es tan importante este potente elemento que le da profundidad, ¿no? Y tantos elementos naturalistas tan bonitos como estos hombres, estos detalles vegetales, hace que el edificio se infiltre sutilmente en la lujuriosa arboleda que tiene enfrente, ¿no? Esto también es de Jesús López de Rego. Bueno, y Ramón Núñez, que es el escultor, se llama Ramón Núñez, que es el que hizo estas esculturas. Y esto también es de Jesús López de Rego, del arquitecto modernista. Y bueno, también es una maravilla. En la Rúa Preguntoiro aparece esta imagen que nos observa cuando pasamos. Nosotros muchas veces no la observamos a ella, pero ella sí nos ve a nosotros. Esta especie de cariátide tan maravillosa, con este triglifo y con esos botones abajo, y le sujetan esa cabellera, esas alas. Bueno, todo el repertorio del modernismo que aparece aquí, las hojas de laurel, es una auténtica maravilla. Bueno, esto se me había olvidado que la tenía. Esto es una intervención, lo hago desde arriba, desde la cubierta de la catedral. Se puede ver de las pocas intervenciones que hay en el casco histórico, que es en el Museo de las Peregrinaciones de Manolo Gallego Jorreto. Estas cubiertas, que también me ha gustado dibujarlas, porque también tienen, aunque se salen de la idea de la cubierta limpia de teja de Compostela, pero bueno, me parece que también hay algo barroquizante en este edificio. Y también traigo, estos son 2 detalles de arquitectura contemporánea, y este también me llama mucho la atención, porque aunque el edificio está lamentablemente unido a la moda, es un poco extravagante, pero sabes, lo he dibujado porque tiene algo que ver con el barroco de Compostela. Yo creo que está inspirado en él. Esto es de García Abril, creo. Y bueno, tiene todo este montón de piedras amontonadas, perdón la redundancia, tan expresivo, tan fuera de toda lógica, con cierta inestabilidad, con cierto movimiento, como le gustaba al movimiento barroco.
Y este homenaje a las gárgolas de Compostela, ¿no? Este elemento sobresaliente tan exagerado, que bueno, yo creo que, ya digo, este edificio irremisiblemente unido a la moda, pero creo que tiene algo que ver con el barroco de Compostela, ¿no? Por eso lo he dibujado. Bueno, y ahora ya pasamos a Coruña, que tengo, esto es como un adelanto del libro, no lo tengo tan trabajado, pero bueno, voy a intentar 6 o 7 imágenes y ya acabo. Bueno, esto lo conocéis todos, en la Plaza de las Bárbaras. Es uno de mis rincones favoritos de Coruña, es un sitio maravilloso, como todos sabéis, un sitio donde el silencio y la evocación de voces y antiguas pues te llegan, ¿no? Bueno, la plaza es todo piedra, porque el suelo es de piedra, de canto rodado, gastado por montones de pisadas. Esto que veis aquí es piedra toscamente labrada, y en el convento de las Clarisas ya es unos sillares mucho mejor labrados, con las rejas por donde respira la clausura, ¿no? Y aquí, bueno, he hecho este dibujo porque me parece como un graffiti urbano en piedra, ¿no? Es muy simpático porque está hecho, es gótico, y está hecho con toda la simplicidad del momento, ¿no? Estas figuras labradas como pueden, donde representan el juicio final, como el Señor recibe en sus brazos acoge a Jesús en sus brazos, y a la derecha tiene al arcángel Gabriel, que está pesando almitas, ya veis esas pesas, pesa almas para mandarlas a cada una para su destino, y los peregrinos aquí a la derecha, ¿no? La verdad es que es un objeto precioso que le da un toque a esta plaza con su cruceiro en el centro, un toque maravilloso de intimidad y fantasía también. Esta es la iglesia de San Jorge, en el lateral del Pazo del Concello, que ya veis aquí también. Aquí han intervenido muchos arquitectos, los 3 casi más importantes de Compostela, de los que hablábamos antes. Están Fernández Sarela, está Casas y Novoa y está Andrade, creo recordar. Pero bueno, elijo esta imagen porque estas bases de las columnas no son una base cualquiera, estas tienen casi 3 metros de altura. Debí dibujar una persona al lado para que se viera la escala, ¿no? Pero son unas columnas impresionantes también, donde el barroco de placas compostelano, ya veis la extracción de formas ahí, que no hay ningún detalle así ornamental que sobrase, ¿no? Es todo como muy medido, todo cortado, perfectamente tallado en la piedra, y sirve de base a estas columnas impresionantes y a esos capiteles también sobreabundantes y muy bonitos, ¿no? En la plaza de San Martiño, esta que hay enfrente, está muy bien porque se puede ver la fachada completa, lo cual no es muy normal en las arquitecturas barrocas. Bueno, esta es la Casa Rey, que ya veis que esta, la de la esquina de la Marina, que la conocéis todos, ¿no? Y de Galán Carvajal, que es una auténtica joya del modernismo, ¿no? He querido representar esto porque a lo mejor es lo que más se nos escapa, este remate tan espectacular que si no te acercas con la cámara o con la vista no lo ves, ¿no? Y es un delirio también de formas, de elementos verticales de madera que se convierten, se curvan y definen esa visera llena de detalles geométricos, vegetales. Bueno, aquí hay un arsenal de motivos decorativos que convierten esta galería en una joya del modernismo. Y además fijaos cómo hay los arquillos esos, aunque no están muy claros, los arquillos de la galería también son arcos de herradura, también como un homenaje o un recuerdo de ese oriente, de esa arquitectura nazarí. Es decir, ya no solamente es en Lugo, sino también en Coruña. En esta imagen, que es también de la Casa Rey, le he quitado también ese fondo, lo he dejado en amarillo, para destacar más esta preciosa cariátide, que es una auténtica maravilla, con todo este derroche de frutas y flores por aquí abajo, y el tocado este barroco tan bonito, con esos lirios que suben hacia arriba y forman esta especie de
un diseño global, pero un diseño floral perfectamente geometrizado, ¿no? Este tocado barroco, esta corona, son una joya del modernismo también. Y esto también José Manuel Casabella lo conoce perfectamente, porque es el kiosco Alfonso, llamado así, lo cuento porque algunos no lo saben, la gente de Coruña supongo que sí, todo el mundo piensa que es por el rey Alfonso, pero no, es porque era un lugar del relleno coruñés donde paseaba la gente los fines de semana, y había pues aguaduchos, había kioscos donde se daban bebidas y tal. Entonces la gente paseaba mucho por ahí, y dándose cuenta, Alfonso Vázquez, que era un empresario coruñés, pidió al ayuntamiento una licencia para hacer este maravilloso kiosco modernista, que es una preciosidad, tiene 46 metros de largo y tiene en su decoración detalles tan espectaculares como esto. Esto es de González Villar, y él se dio cuenta inmediatamente cuando le encargaron el proyecto de que este tipo de arquitecturas lúdicas se adaptaba muy bien al modernismo, ¿no? a la fantasía y a la imaginación del modernismo. Entonces este dragón rugiente es precioso, con las fauces abiertas, con esas garras tensionadas y con esa espiral geométrica, mezclando motivos naturalistas y motivos ya más de diseño. Y bueno, es uno de los dinteles de las zonas, de las esquinas de los ventanales de las esquinas del kiosco Alfonso. Yo siempre pienso que era un poco esto, es de 1913, y que este dragón ya era un poco, este dragón amenazante, ya era un poco, vislumbraba un poco lo que iba a venir en Europa al año siguiente, 1914, ¿no? Bueno, no creo que pensase en eso ni González Villar, ni Bonenburger, ni toda esta gente, pero bueno, era como una premonición, en cierto modo. Este es el obelisco, que todos también conocéis, que también fue hecho en 1800 y pico, y según iban creciendo los edificios alrededor, pues él se iba alargando, ¿no? Y ahora tiene un diseño mucho más bonito que el primero que vemos en alguna fotografía, mucho más estilizado. Bueno, este columna con este capitel corintio tan bonito sustenta esta esfera este reloj esférico con 4 caras, y lo remata con esta veleta tan bonita, con un bergantín y una que avista a lo lejos una isla, en un homenaje a que los coruñeses fueron armadores y fueron navegantes en siglos anteriores, y es un homenaje a eso, al origen también de la ciudad y sus habitantes. Bueno, esto lo he traído porque este edificio es el edificio La Casa Molina, que es de González Villar también, y lo he traído porque también, aunque pertenece al eclecticismo, ya al finales del 19 y principios del 20, sin embargo también pasa igual que en Simón Rodríguez en el convento de Santa Clara. Hay un intento de ir hacia adelante, de abstraer, de no recargar la decoración. Veis aquí la decoración como en muy pequeños detalles, algunas guirnaldas, algunas flores, algún detallito, pero en líneas generales es un edificio muy sintético, un edificio que nació con vocación de ser un icono en la ciudad, compitiendo con la Casa Rey, pero mucho más grande, ¿no? De mayor volumen, de mayor presencia. Y es el que remata la dársena, el paseo de la dársena, ¿no? Es un edificio maravilloso. Y mirad, ya veis la cantidad de elementos geométricos simplificados, pero también es una cascada de pura geometría que cae hacia la calle, ¿no? Mirad, he traído este otro ejemplo. Anda, pues no. Bueno, pues no, en esto no me lo he grabado. Bueno, no, traía para comparar con la imagen anterior de Simón Rodríguez, del convento de Santa Clara, para que veáis que era la misma idea, ¿no? Desde abajo vemos geometría, no, nada más, casi no vemos decoración. Bueno, y ya esta es la última imagen. Este es el Concello, el Pazo del Concello, que es un edificio de Pedro Mariño con evocaciones renacentistas, muy bien reinterpretado el Renacimiento, y
Y bueno, es un edificio, he elegido esta imagen porque desde la oscuridad de los soportales de María Pita se ve la cúpula de esta manera, brillante. Aquí hay un montón de destellos, de brillos y tal. Y es lo que pretendía la Corporación Municipal. La Corporación Municipal quería un edificio que brillase, un edificio que representase lo que la ciudad, una ciudad en pleno crecimiento y que tenía un futuro esperanzador para todos sus habitantes, ¿no? Entonces es un edificio pomposo, pero intencionadamente pomposo, y muy grande. Es un edificio grande porque veis allí atrás la iglesia que os he enseñado antes, que es la iglesia de San Jorge, que fijaos que era grande y era una iglesia barroca potente, sin embargo fijaos qué escala tan diferente, ¿no? Pero bueno, este edificio del ayuntamiento es pomposo, a muchos arquitectos les gustará, a otros no. Yo personalmente me rindo ante este tipo de edificios tan complejos, tan difíciles de hacer. En el libro he dibujado muchos detalles más cercanos y es una auténtica despilfarro de imaginación, de fantasía y de maestría arquitectónica y decorativa, ¿no? Y bueno, ya se acabó, nada más. Os tengo nada que decir, que creo que a 1 hora exactamente. Vale. Pues nada, muchas gracias. Bueno, moi ben, Santiago. Como vedes, foi máis que arquituras dibuixadas, porque deixenos unha lección de arquitectura, da historia da arquitectura do noso patrimonio impresionante. Créeme, teño que facer unha pregunta antes de se hai unha persona que quera preguntar algo. En todos os dibuixos aparece como un testamento aquí escrito, un testimonio escrito, que nos gustaría saber qué nos dice. No, pues nada, no dice nada. Simplemente es un elemento compositivo que yo utilizo también cuando no hago estos dibujos de arquitectura, cuando hago pintura, siempre lo utilizo porque me gusta mucho. O sea, me parece que compone, que me ayuda pues a arreglar vacíos y tal. Es un recurso estilístico, pero vamos, tampoco sin más, ¿no? La gente se empeña en leer los textos y no dicen nada, pero bueno, si supieran lo que pienso ya sería más grave, pero no. Bueno, esa era unha pregunta, pero non sei, no público seguramente hai algunhas dudas tamén. Unha pregunta. Santiago, hai unha cosa que me chama a atención, que a composición dos dibuixos, ¿no? Que son como detalles, como escorzos. A mí dá a impresión que están tomados de fotografías. Sí, claro, sí. Sí, con la sombra e todo. Sí, trabajo con pero, fotografías, claro. O sea, no, pero me chama a atención, por exemplo, por poner un caso, ¿no? A fermosura do Palacio do Concello de Lugo, ¿no? Sí. Barroco. É dicir, que ti mismo dis que moi que prima a horizontalidade, en cambio, ti o dibuxas todo sempre en vertical. Bueno, porque precisamente... ¿Te maqueta para o libro? No, sí, en el libro está mucho más claro. Pero ese dibujo precisamente no está en el libro, es un dibujo que hice después y que me gusta mucho y por eso lo saco. Claro, pero en general, que casi todos son detalles, por ejemplo sí. Son como pequeños detalles siempre, ¿no? Son panorámicas, ¿no? Sí, porque bueno, yo, o sea, cuando he hecho estos libros he dibujado lo que me apetecía y lo que me gustaba, o sea, no pensaba en nada más. Después vino la idea de hacer el libro y entonces tuve que pensar los textos, pero en principio no eran unos libros de arquitectura, eran dibujos de arquitectura. Después, cuando ya Sirais me propuso hacer los libros, entonces tuve que pensar los textos, que para mí fue lo peor, porque tampoco soy escritor de arquitectura ni nada, ¿no? Y entonces me costó, pero bueno, si voy al detalle, pues el detalle también es muy agradecido, ¿no? De dibujar, y sobre todo los detalles del barroco, del gótico, eso es muy agradecido, ¿no? Ahí puedes meter el lápiz y recorrer y tal. Alguna pregunta máis? Porque eu creo que hai moito, vamos, a charla que nos acabas de dar foi tan suxerente que
poderíamos, bueno, antes de seguir, aquí el compañeiro académico Felipe Peña. Bueno, yo creo que hay una intención de explicar arquitecturas y una cierta manera de explicar arquitecturas. Llegamos a ver muy pocos edificios completos, edificios que los tendrás posiblemente. Los tengo, sí, en el libro están. Es que esto es una charla que no cuento todo, porque si cuento todo estamos aquí hasta las... Bueno, si hemos de seguir tu relato de hoy, tratas de bajar a la explicación de los edificios, pero en sus detalles, no en su composición principal. Sí. Entonces, estamos viendo cosas, es cierto, que no conocemos, o sea que todos conocemos los edificios, pero es muy difícil en el edificio natural ver claro. ese detalle, pues y esa era mi con esa intención. precisión, Claro. con una precisión que solo la da el redibujado. Claro. Es cierto que para eso se utiliza el dibujo, para explicar la realidad, pero arquitecturas que creíamos que ya quedaban explicadas, vemos que a través del dibujo vemos muchas cosas más, vemos más cosas. Yo creo que esa es tu intención, y tu intención que además da con un largo recorrido. O sea, yo creo que de todo lo que hemos visto seguimos dándole vueltas porque lo reconocemos en los edificios que conocemos, pero no hemos visto nunca este detalle, no hemos visto nunca ese despiece hasta llegar a lo más pequeño que nos presentas tú con los dibujos. Solo se puede hacer claro. con los dibujos, claro. Claro, porque esto es es mi opinión sobre ese edificio, es mi visión de ese edificio, es lo que más me interesa de ese edificio. O sea, no puedo hacer un relato técnico, que eso sí que no me interesa, ¿sabes? Aunque en este edificio de Compostela están dibujados todos los edificios en pequeño, desde un punto de vista global, para que se entienda el edificio, ¿no? Que me parece importante para el lector, ¿no? Que entienda de dónde viene ese detalle, y luego si quiere ir a ver el edificio, pero sabe cómo es el edificio, que lo he dibujado en pequeño con bolígrafo. Pero vamos, mi intención es esa, es más bien, yo me fijaba en ese detalle, me encantaba y decía, qué ganas tengo de dibujarlo. Y cogía y al día siguiente me ponía a dibujarlo, ¿no? Iba buscando justo esos detalles que mucha gente no lo ve, que pasamos todos los días por ahí y estamos hartos de pasar y no lo vemos, y son maravillas que están ahí para que nosotros las apreciemos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido los libros sí que tienen ese interés, ¿no? La gente, de hecho, en Lugo siempre me dice, yo antes no me fijaba, ¿no?, en esos detalles, y ahora desde que tengo un libro pues miro hacia arriba y miro una esquina a ver qué pasa, ¿no? Sí. O sea, esa es mi intención, disfrutar yo y si los demás pueden disfrutar, pues también estupendo. Mira, perdón, yo creo que nos das unas leccións tan magistrales de arquitectura que sin ter intención queda como un pouco solapado a tu intención que é de dibuixar esas maravillas e que realmente era o que pretendías, e é co que, pues, como ben dices, non é un libro efectivamente de arquitectura en sí, non? No. Claro, entonces a veces con esta lección que tú nos das é como que nos olvidamos desa maravillosa execución desos dibuixos, desos detalles que realmente para mí é o máis impresionante deste libro. Claro, tiene razón, porque... Destos libros. Sí, tiene razón, porque claro, las imágenes nunca no dicen lo que son los dibujos, sobre todo las imágenes así proyectadas, ¿no? Pues son en grande y tal, eso es verdad. Este es un libro de dibujos fundamentalmente, y luego con reflexiones un poco sobre esos mismos dibujos, ¿no? Una vez que estaban hechos los dibujos, pero fundamentalmente es un libro de dibujos de arquitectura, claro, con la mirada de un arquitecto, no con la mirada de... Bueno, pues si no tenéis nada más, vamos que lo breve... No, pero, es decir, a ver, en esta época da inteligencia artificial, fíjate, esto non ten nada que ver, claro. Isto sería imposible que por medio desta nova tecnoloxía da inteligencia artificial se pudera chegar a facer algo similar, non? Sería imposible. No sé. Sería imposible. Tengo mis dudas. ¿Sí?
Oye, José Manuel, yo te quería solo que nos contases un poquito brevemente lo del Castromil, esa lucha, y cómo fue aquello, cómo pudo desaparecer ese edificio maravilloso. Esto va a haber vai haber unha mesa redonda en Santiago. Santiago, fíxose, non hai moito unha exposición arquitecturas proyectadas de Santiago de Compostela, desaparecidas, algunhas que non chegaron siquiera a construirse e outras que se construíron e que desapareceron. Foi unha exposición moi interesante. Entonces agora está para salir o catálogo da exposición 6 meses despois, e vais a facer unha mesa redonda donde se van a explicar un pouco a metodoloxía que se sigue, ¿no? Bueno, sobre o Castromil hai publicacións, hai un periodista de Santiago, non recordo o nombre, pero ten un libro moi interesante sobre toda a xestación do proxecto, dos seus promotores, hasta a desaparición, ¿no? Despois hai unha cousa moi interesante que agora quería enlazar, porque vou a aproveitar tamén para anunciarvos que a semana que ven o martes temos outra conferencia moi interesante, podemos decir tamén sobre arquitecturas dibuixadas, ¿no? Este é un grupo de Santiago que está formado en torno á cátedra de Jesús Ángel Sánchez, un profesor da Universidade de Santiago de Historia de Arte. Están facendo un traballo extraordinario de recuperación mediante o dibuixo de 3D de edificios desaparecidos. Xa teñen unha publicación moi interesante e agora están facendo en 3D reconstruccións de edificios, algúns medievales. Por exemplo, eu coñezo porque xa deron unha conferencia aquí sobre eso, o de Pontedeume, ¿no? O palacio desaparecido de Pontedeume, en fin, cousas que non te podes imaginar, ¿no? A Casa Gótica da Coruña, toda a evolución histórica da Casa Gótica, de como foi no seu momento, etc., ¿no? Pois eso tamén fixemos en Santiago o edificio Castromil. Hai unhas visións do proxecto que entre 4 arquitectos fixemos para facerlle ver ao Concello de que se podía conservar o edificio e aproveitarlo para outras actividades, ¿no? Para que non desaparecera o edificio. Entonces, este grupo que digo fixeron unha reconstrucción en 3D que se ve perfectamente como podía haber sido o edificio si realmente se reconstruía. Eu quedei fascinado con eso porque realmente é impresionante. Bueno, os invito o martes que van a dar unha conferencia con algunhas reconstruccións de edificios históricos desaparecidos e que os podemos ver como si estuveran hoxe en día aquí mismo, ¿no? No, pero lo que es una reflexión final, acabamos de estar en Bérgamo, por ejemplo en Italia, y es que lo que ha pasado en España es que no ha pasado en otros sitios, que Bérgamo está intacta. Es una ciudad, vale, de más categoría, por ejemplo, que Lugo, incluso que Coruña, pues es una ciudad impresionante, como unos palacios del siglo XVII, unas avenidas, todo, y la ciudad alta, maravillosa, y está intacta. Es que no ves un detalle, en todo lo que anduvimos nosotros, no ves un detalle de lo que ha pasado aquí, o sea, rara, no sé qué país tenemos, ¿no? País muy de bestias. É o país que nos tocou. É o país que temos. Bueno, a ver, sí. Buenas tardes. Como Ciudades de Piedra, en Galicia, usted tendría una elección entre Lugo, Santiago y Pontevedra. ¿Cómo? ¿Que eligiese? Si podía elegir una de las 3 como ciudades de piedra. Bueno, Compostela, yo lo veo muy claro. Compostela es la ciudad de piedra, o sea, es todo de piedra continua y además está bien conservada dentro de lo que cabe, ¿no? Porque Lugo también podría ser una ciudad bonita, pero no es todo de piedra, ni mucho menos. Bueno, tampoco Compostela, pero bueno, el modernismo, bueno, ahora sí es de piedra todo. Pero vamos, sin duda, ¿no? Compostela, las 3 son ciudades estupendas, maravillosas, pero Compostela destaca por encima de todas, ¿no? Pues nada más, señores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Además metiendo ahí anécdotas que son necesarias. Muchos arquitectos murieron.